Un saludo lleno de afectos a todos nuestros amigos, amigas maravillosos que nos han permitido arribar a nuestro primer aniversario de nuestra página www.hablemosenfamilia.com. Gracias, Dios, porque tú has sido el proveedor de las fuerzas que nos han permitido persistir, resistir y mantenernos informando, instruyendo, pero sobre todo educando en nuestra página con el mejor interés. En este año pionero abrimos nuestra primera sección de Hablando de Salud, vestidos de salud perfecta, porque todos los hijos amados de Dios gozamos de ese legado maravilloso que nos regala el Señor, que es la salud. Por lo tanto, aquí estamos, y reitero, vestidos de gala, porque nos visita el doctor Héctor Betancourt, que reside actualmente en la ciudad de Florida, Miami, pero que sus pacientes hacen que periódicamente él visite nuestro país, nuestro querido terruño, República Dominicana, para estar aquí siempre dándole seguimiento a los mismos y hoy ayudándonos a educar sobre el tema de lo que es la hipertensión arterial. Buenas, doctor Betancourt. Muy buenas, Arlene, muy buenas. ¿Cómo se siente usted de nuevo aquí en República Dominicana al visitar sus pacientes que tanto lo aman y no lo cambian por ningún otro? Imagínate, me siento muy bien porque casualmente por eso vengo, porque me reencuentro frecuentemente con tanta gente que quiero, no solo porque sean mis pacientes, sino que se crea una interrelación médico-paciente a lo largo de los años y ya tú te piensas que realmente son tus propios familiares. Claro, claro. Es que también es muy lindo cuando se siente uno que su doctor es un doliente y todo es diferente, es un toque de distinción y de diferencia y de deferencia a la vez. Doctor, ¿qué es la hipertensión arterial? Ahora, la hipertensión arterial es el aumento de las cifras de tensión arterial o presión arterial por encima de valores que se han demostrado que son los normales, valores estándares, digamos 12,8 como le llaman, pero que realmente 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Cuando aumentan esos valores ya empiezan las clasificaciones de prehipertensión, hipertensión arterial grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión severa, hipertensión maligna, de acuerdo al grado de aumento de las cifras tensionales, que ya realmente no están, cuando llegan a estos grados muy elevados, pues no están supliendo de oxígeno y nutrientes gran parte de tejido del cuerpo humano. Y más aún pueden afectar órganos diana, como son los órganos blancos, los llamados órganos como el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, etc. Entonces la presión arterial correcta, doctor, es 128. 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Eso está estandarizado. Pueden haber ligeras elevaciones momentáneas, ligeras bajas momentáneas, pero realmente se empieza la clasificación cuando las cifras aumentan a partir de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿a partir de qué edad se debe prestar atención médica a la presión arterial? A la presión arterial se debe prestar atención médica desde que el niño nace, más aún a partir de los 3 años de edad. Fíjate que cuando las madres o los padres o cualquier familiar le están dando su seguimiento con vacunaciones a los bebés, a los niños de 2, 3 años de edad, 4 años, 5 años, el pediatra le toma la presión arterial, porque en el caso de los niños puede haber una hipertensión infantil o puede haber una prehipertensión que quiere decir que ese paciente será hipertenso probablemente durante la adolescencia o durante la vida adulta, ¿no? Y entonces, en el caso de los niños, los orígenes de la hipertensión, además de los factores de riesgo que existen también para los adultos, podría ser que se deba a algunas otras enfermedades como alteraciones del tiroides, del hipertiroidismo, hipotiroidismo, alteraciones de las glándulas suprarrenales de los propios riñones, algunos tumores como el feocromocitoma, que si se tratan a tiempo
las causas que están generando esa hipertensión en los niños, en los adolescentes o niños, podría entonces evitarse el riesgo de que el niño desarrolle durante la vida adulta o durante la juventud la hipertensión arterial. Doctor, ¿a qué se debe? Me inquieta mucho esta pregunta. ¿A qué se debe? Porque antes, en la etapa de nuestros padres y abuelos, no se veía un niño sufriendo de hipertensión por fuerte tensión. Y ahora se diagnostican niños porque tienen mucha presión, a veces escolares, a veces un ambiente familiar que no es el correcto, ni el adecuado, ni el saludable. Mire, Arlen, cualquier situación estresante que genere algún tipo de estrés en el organismo va a desencadenar una serie de alteraciones a nivel de las glándulas suprarrenales, es decir, las suprarrenales que están alojadas encima de cada riñón, que son las encargadas de producir las catecolaminas, aquellas adrenalinas. Entonces, cualquier situación que genere aumento momentáneo por un tiempo X o por mucho tiempo de esas adrenalinas y noradrenalinas, van a surtir su efecto en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias de mayor y de mediano calibre, provocando un estrechamiento de esas arterias y por ende el aumento de las cifras de presión arterial. De manera pues que un niño que esté sometido a ciertas situaciones tensionales con frecuencia, indiscutiblemente puede ser un prehipertenso por esas razones, por el desarrollo, la liberación excesiva de adrenalina. Dios mío, qué pena, ¿eh? ¿Hay medidas que pudiera sugerir, doctor, para controlar la hipertensión ya en un paciente diagnosticado? Sí, hay medidas, depende de la causa, porque para eso tendríamos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que existen los famosos factores de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial, empezando desde la edad. A mayor edad, mayor endurecimiento de las arterias y mayor estrechamiento de esas capas arteriales, de la luz, de la llamada luz de la arteria, que es el diámetro interno, ¿no? Y por ende el aumento de la presión arterial. Ese es un factor de riesgo, la edad. El sobrepeso, el sedentarismo, el paciente que no se ejercita frecuentemente, el sexo como género, es decir, en el hombre a partir de los 35 o 45 años de edad ya empiezan a alterarse las cifras tensionales en un alto porcentaje. En la mujer, más o menos un poquito más tardío, porque la mujer se piensa que es estrógeno dependiente, sus estrógenos la defienden contra esas cifras tensionales elevadas, y ya cuando van disminuyendo la producción de estrógenos, entonces el porcentaje de hipertensión arterial en la mujer y en el hombre se nivelan, ya alcanzan un porcentaje similar de desarrollar la hipertensión arterial. Como te digo, esos son los factores de riesgo: el tabaquismo, las hiperlipidemias, como los aumentos de los colesterol, el triglicéridos, la diabetes, es decir, las cifras de azúcar en sangre, algunas enfermedades, como hablamos hace un momentito, que ocurren también durante la vida adulta, no necesariamente durante el niño, como los trastornos tiroideos, de la tiroides, los trastornos de los riñones, las alteraciones de la filtración del glomérulo, que son el sistema de filtración en los riñones, alterados por un sinnúmero de enfermedades, desde tumorales hasta fisiológicas, pueden ser factores de riesgo que desarrollen la hipertensión arterial. La raza. Se han estudiado y se ha aceptado que la raza, los afro, los dependientes de la raza afroafricana, están más propensos a desarrollar la hipertensión arterial más que la raza caucásica. Entre los latinos, inclusive en Estados Unidos, hay unos datos muy importantes que ellos dicen que los descendientes de familias puertorriqueñas y mexicanos tienden a desarrollar cifras elevadas de tensión arterial más que los caucásicos y más que los otros latinos. De manera que hay un componente genético aparentemente, o factores familiares, heredofamiliares, que también predisponen al aumento de esas cifras de tensión arterial. Qué bueno ilustrarse, doctor, Dios mío. Se revoluciona el cerebro con tantas informaciones. Entonces me inquieta algo como mujer.
En la edad entonces en que la mujer comienza a iniciar su etapa de menopausia, que en el hombre se llama andropausia, pero cuando la mujer comienza su etapa de menopausia es más propensa a la hipertensión arterial. A la hipertensión arterial, claro, porque ya están disminuyendo la producción. La mujer es estrógeno dependiente. Inmediatamente cesa o va cesando poco a poco su producción de estrógeno, existe mayor posibilidad de desarrollar la hipertensión arterial. Eso ocurre de 50 a 55 años de edad en adelante. En el hombre puede ser más temprano, inclusive el desarrollo de esos eventos catastróficos provocados por la hipertensión arterial, como el infarto agudo del miocardio, el derrame cerebral, el daño de los riñones, el daño a nivel hepático y otros órganos diana que le llaman, ocurre más frecuentemente, más joven en el hombre, porque el hombre no tiene altas concentraciones de estrógenos como la mujer en etapas reproductivas, por ejemplo. O sea que hasta en eso vamos en desventaja, doctor, ¿eh? No, en eso es una ventaja, porque al tener más estrógenos, menor posibilidad durante la producción de estrógenos de desarrollar hipertensión arterial. El hombre la desarrolla más joven, podría desarrollarla en etapas más jóvenes. Esos son los factores de riesgo. Entonces, controlando esos factores de riesgo, algunos de ellos, porque algunos no podemos controlarlos. Por ejemplo, si tienes una alteración metabólica como la hiperglicemia, ¿no? La diabetes, tú puedes controlar tus cifras tensionales, pero tienes tu predisposición de lo familiar, de tu diabetes, entonces podrías controlar tus cifras de azúcar, pero no podrías controlar realmente tu diabetes. Allá es un factor de riesgo que viene contigo, innato. Uno lo ha llamado muchas veces errores innatos del metabolismo o del desarrollo embriogénico del humano, ¿no? Otras causas tumorales sí pueden tener solución, como hablamos hace un momentito del feocomocitoma, que es un tumor encima del riñón. Si se opera, disminuye las cifras tensionales y controlar los factores de riesgo, como hemos dicho, disminuir el tabaco o eliminarlo, esos hábitos tóxicos, esos hábitos de vida, el sobrepeso, la falta de ejercicio, las tensiones emocionales, graduarlas un poco, manejarlas, hacerse autoanálisis, cada persona para controlar, estar predeterminado para controlar esas tensiones emocionales que nos ocurren a diario. Claro. Manejarlas y hacer ese ejercicio de vida nos cuesta la vida. Aprender cada día a manejar esos factores, sobre todo de tensión, porque la vida es un resolver situaciones. Entonces, a término general, en pinceladas generales ya, doctor, para ir resumiendo, vamos a hacer un resumen de medidas generales que pudieran prevenir la hipertensión arterial. Mira, en un 90-95% de los casos, la llamada hipertensión arterial es casi en el humano inevitable. Es la llamada hipertensión arterial esencial. Está clasificada así porque no se conoce la causa, viene con la edad, además de los hábitos de vida que hemos mencionado, más llevados los alimenticios, las hiperlipidemias, ¿no? El aumento de grasas, las dietas muy carbohidratadas, es decir, mucho carbohidrato, muchos azúcares, muchas harinas. Esos son controles que tú puedes tener en cambiar tu hábito de vida. No abusar de las bebidas gaseosas, del alcohol. Al final, el radicado H del alcohol químicamente es lo mismo que la grasa que tú ingieres. Claro. Entonces ya vas a depositar en tu tejido mucha grasa y ahí vienen las llamadas hiperlipidemias, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que son factores de riesgo. De manera que controlando los factores de riesgo controlables sí se pueden controlar y disminuye la frecuencia o alargas el tiempo para que una persona desarrolle la hipertensión arterial. Las otras no, los otros ya vienen contigo y hay que tratar la causa realmente. ¿Cuándo se puede tratar? Qué bien. Siempre decimos, doctor, y eso me provocó mucha risa cuando comentamos
que el tema de hoy en nuestra página era sobre la hipertensión, el cuidado del corazón y de nuestras normas de vida, vino un eje transversal que decía, bueno, lo que sucede es que el corazón se desgasta mucho más porque es el órgano con el que amamos. Entonces, ¿puede el corazón alterar su funcionamiento por amar intensamente u odiar, doctor? Mira, la psiquis se puede alterar por los excesos sublimes del pensamiento humano. Un amor exagerado que te crea intranquilidad, ansiedad. Volvemos a caer en el amor a manera general, doctor, sí. No tiene que ser circunscrito a una pareja. No, sí, correcto. Patológicamente, un amor patológico te va a desarrollar una liberación excesiva de las catecolaminas que mencionamos hace un momentito. Sí. Y va a producir un estrechamiento de la arteria. Escúcheme, doctor, hay personas que aman en demasía su trabajo. Hay otros que aman en demasía sus bienes materiales. Hay otros que aman en demasía, bueno, pues su pareja, sus hijos. Entonces, por eso... llegan a la psicorrigidez. Sí. Hay una alteración psicológica que al final tiene que ver con la fisiología humana. Y de una u otra forma va a estrechar ese torrente circulatorio. Es un ejemplo muy clásico. Imaginemos el río. Lleva un caudal, lleva su caudal de agua normal, ¿eh? Entonces, si estrechamos la ribera del río, si unimos más sus bordes, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Va más rápido o más lenta? Va a aumentar en rapidez. Se va a crear un hiperdinamismo acuático, ¿no? Ese es el mismo ejemplo en las arterias. Mientras se estrechen más, va a aumentar con el mismo caudal de sangre, ¿no? Va a aumentar su presión arterial y físicamente se van a dañar esos órganos, Diana, como hablamos hace un momentito, y los propios tejidos arteriales, desarrollándose, por ejemplo, aneurismas, que son alteraciones, abultamientos en el interior de las arterias, desarrollándose muchas veces esas varices, esas vasculopatías periféricas que dañan el tejido de las venas superficiales, muy común en la mujer de edad, y desarrollándose otras alteraciones pancreáticas, hepáticas, renales, porque el corazón, miren, el corazón es un órgano tan noble que él es el que suple de sangre a todo el organismo. Sin embargo, sus propios tejidos tienen que recibir suficiente sangre a través de los vasos específicos que son las coronarias, llamadas así porque coronan el corazón, lo rodean. Es como si fuera una corona por fuera del corazón, no se puede ver por fuera, pero está cubierta por su pericardio, que es la membrana externa. Entonces él tiene que recibir, son las primeras ramas inclusive de la arteria aorta, que es el vaso principal para llevar sangre y nutrientes a todos los tejidos. La verdad que es benévolo. Y entonces él bombea esa sangre a cada tejidito, por más distante que esté en la puntita del dedo gordo de cada pie, ahí está llegando sangre. A todos los rincones, doctor. Entonces, si tú lo alteras como una situación estresante donde empiezan esas coronarias a alterarse, a estrecharse, por ejemplo, y entonces disminuye ese caudal de sangre al miocardio, que es el propio músculo cardíaco, y ahí vienen los infartos, ahí viene el daño. Por eso, la pregunta que me hizo usted hace un momentito es que puede hacer daño al corazón. El odiar además altera el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, la parte autonómica. Por ejemplo, el nervio vago, que tiene que ver con la irrigación parasimpática del propio corazón y del estómago. Y cuando tú odias o tienes esa psicorrigidez, esa compulsividad hacia algo, contra algo, vas a mandar impulsos inadecuados y excesivos al corazón. Y endurecer todas esas arterias. Y ahí vienen toda esa gama de todas estas cosas que estamos hablando, todos esos efectos, por ese simple mecanismo mal infundado muchas veces del humano. Gracias, Señor, porque vamos a tener que hacer otra sección de Hablando de Salud en nuestra página www.hablemosenfamilia.com, y que vamos a terminar después de darle las gracias al doctor Betancourt por venir a nutrir
esta sección y hacer la apertura de la misma, de Hablando en Salud, que lo comprometemos a que hagamos otra sección ya hablando un poquito más, adentrándonos un poquito más en esos temas que hoy fueron pinceladas generales y que nos revolucionan los pensamientos, porque ahora hay una lluvia de preguntas en todos los oyentes. Se me ocurre que Dios es tan maravilloso que nos permite que nuestro corazón fluya como ese río que mencionó el doctor, como un caudal ancho y amplio y que jamás se va a estrechar, porque cuando confiamos en Dios no nos asustan las tormentas ni las hipertensiones de la vida. Dios es una corriente estable de amor, y si es así y es tan bueno, entonces hagamos del amor nuestro mejor estilo de vida. Muchas gracias por preferirnos, por visitarnos y por hacernos sentir importantes en su vivir. Gracias, Dios.